Fecundación y el embrión no implantado. La fertilización, también denominada concepción, es la fusión de gametos masculino y femenino que conlleva a la formación de un embrión y al desarrollo de un nuevo organismo. El paso inicial de la fertilización es la unión de la cabeza del espermatozoide a la zona pelúcida del óvulo para luego ingresar en él. La fertilización involucra el proceso de singamia o plasmogamia, en la que el citoplasma de ambos gametos se une, pero el cigoto como tal nunca restaura el material genético completo, pues los dos núcleos de los gametos permanecen independientes hasta que se da la primer división del clivaje. El proceso de unión del espermatozoide al óvulo está mediado por proteínas de membrana específicas, que sirven como una barrera de selección sexual o como una barrera de separación entre especies diferentes. También impide que más de un espermatozoide ingrese al óvulo. Fecundación. Una vez que los espermatozoides y los óvulos completan su viaje de manera exitosa, el siguiente paso debe ser la singamia, es decir, el proceso opuesto a la citocinesis, en la que dos células se fusionan para generar una sola. La corona radiata, del latín radiante o con rayos, es la primera estructura de células que rodea a un ovocito secundario o posteriormente óvulo, con la que se encuentran los espermatozoides. Consiste de 2 a 3 o 4 capas de células foliculares que están unidas a la capa protectora más externa del óvulo, llamada la zona pelúcida. El primer paso de la fecundación es la penetración por parte de los espermatozoides en la llamada corona radiata, por medio de los intersticios celulares que dejan las células foliculares. El verdadero muro viene más adelante. Posteriormente se realiza un contacto íntimo de la superficie del espermatozoide con los receptores en la zona pelúcida, lo cual inicia una reacción en el acrosoma del espermatozoide que ha sido capacitado anteriormente. La zona pelúcida posee glicoproteínas específicas que anclan a los receptores de la superficie de los espermatozoides en la clásica acción llave-cerradura. Estos receptores son especie específicos e impiden que los espermatozoides de diferentes especies puedan fecundar un óvulo, aunque también pueden servir como un mecanismo de selección sexual en la que el óvulo selecciona a los espermatozoides apropiados. El contacto entre el espermatozoide y el óvulo dispara la reacción del acrosoma, la cual es un requisito para que el espermatozoide pueda lograr la penetración del óvulo. El espermatozoide posee enzimas proteolíticas capaces de disolver la matriz extracelular de las células granulosas que rodean al óvulo, permitiendo al espermatozoide moverse a través de esta densa matriz. El espermatozoide penetra la zona pelúcida ayudado por enzimas proteolíticas y propulsado por el esfuerzo máximo de su cola, en lo cual puede tardarse aproximadamente unos 30 minutos. Después de ingresar al espacio perivitelino, el espermatozoide se ancla a la superficie de la membrana del óvulo y microvellos, que se extienden desde la membrana celular del óvulo y fijan al espermatozoide, para posteriormente rodearlo por fagocitosis. La cola del espermatozoide es disuelta en el citoplasma del óvulo. Blindaje del cigoto. Poco después de que el espermatozoide ingresa en el óvulo, este último inicia un proceso masivo de activación. El primer paso es la liberación de orgánulos semejantes a los lisosomas denominados gránulos corticales que se fusionan con la membrana del óvulo. La fusión inicia en el punto donde el óvulo fue penetrado y posteriormente se expande al resto de la superficie de la membrana ovular. El proceso puede ser descrito como una exocitosis masiva en la que el contenido de los gránulos corticales es liberado alrededor de todo el óvulo en la zona pelúcida. El contenido de los gránulos corticales blinda la zona pelúcida alrededor del cigoto a la acción de las enzimas proteolíticas de los demás espermatozoides e impide el acoplamiento de la superficie de la membrana celular del espermatozoide. El proceso es extremadamente rápido y una vez que un espermatozoide logra ingresar,
El proceso guiado por los gránulos corticales impedirá que otro espermatozoide logre realizar la misma hazaña. De este modo se impide el proceso de poliespermia que conlleva a un inadecuado desarrollo del embrión. Continuación de la meiosis. La incorporación del espermatozoide por el óvulo no solo dispara la exocitosis de los gránulos corticales, también incrementa la cantidad de calcio al interior de la célula, lo cual conlleva a la activación de una variedad de procesos. Pero sin duda, el más importante es la finalización de la meiosis del ovocito. Los óvulos fértiles se encuentran detenidos al final de la meiosis 1. Pero solo hasta la penetración del óvulo es que van a iniciar la meiosis 2 con la separación de las cromátides hermanas. El proceso va a generar dos núcleos hermanos, uno que va a ser segregado hacia un cuerpo polar y el otro hacia la maduración del núcleo fértil. De esta forma, en el interior del óvulo se establecen dos núcleos haploides de cromatina simple con un contenido genético igual N más N, llamados pronúcleo femenino y pronúcleo masculino. Mientras el pronúcleo femenino finaliza el proceso, el pronúcleo masculino debe esperar. Sin embargo, los núcleos no se fusionan al terminar. Los pronúcleos son visibles entre 2 o 3 horas después del ingreso del espermatozoide, pero contrario a lo que cabría esperarse, los pronúcleos no experimentan cariogamia, no se fusionan. Por lo anterior, la primer célula generada después del ingreso del espermatozoide y antes del primer clivaje puede ser descrita como un dicarionte, N más N. La replicación del ADN se da de manera independiente en cada pronúcleo. Posteriormente, al dar inicio la primera división mitótica o primer clivaje de las membranas pronucleares, las cuales se llenan de poros y desaparecen, permitiendo que los cromosomas se reorganicen en pares homólogos para poder realizar la formación de los primeros blastómeros, que sí poseen una cantidad doble de cromosomas o diploide 2N. El clivaje es un tipo de división mitótica que se caracteriza por la ausencia de las fases de crecimiento. La siguiente división inicia tan pronto como el ADN se ha replicado. El cigoto posee un cariotipo eucarionte con dos núcleos diferentes, cada uno haploide. El clivaje inicia duplicando las cromátides de cada pronúcleo y desapareciendo las membranas nucleares como vimos anteriormente. Una vez que el cigoto ha pasado por el primer clivaje, pasa a denominarse embrión. Pero el hecho de que no existan fases de crecimiento también va a tener un impacto importante. Y es que aunque las células aumentan el número, su tamaño como tal va a seguir permaneciendo igual, porque el embrión no tiene una fuente de nutrientes al inicio de su desarrollo. Por lo tanto, al aumentar el número de células, el volumen de cada blastómero va a ir disminuyendo. El embrión temprano perdura hasta el cuarto clivaje, donde el sistema alcanza 16 células. En este punto se denomina mórula. El primer clivaje se alcanza entre los primeros 24 a 36 horas después de la fertilización. El segundo clivaje posee 4 células y se alcanza unas 48 horas después. El tercer clivaje genera 8 células y se alcanza a 72 horas después de la fertilización. Y la mórula, en su estado inicial de 16 células, se alcanza 96 horas después de la concepción. El desarrollo del cigoto a mórula transcurre en toda su integridad durante el trayecto del embrión por la trompa de Falopio hacia el útero. La mórula. La mórula se forma completamente aproximadamente 96 horas después de la concepción. Su estructura es semejante a una mora, es decir, una pelota sólida compuesta por una serie de células indiferenciadas llamadas blastómeros. Una característica de los blastómeros es su total potencialidad para formar un nuevo individuo independientemente. En otras palabras, son células totipotenciales que pueden generar nuevas mórulas.
Si un blastomero se separa lo suficiente de los demás, puede resetear su programación de desarrollo y reiniciar el proceso nuevamente, dando origen a un nuevo individuo independiente del que estaba formado, pero con el cual compartirá su código genético. Estaríamos hablando de un clon. Normalmente esto no sucede, pero en los casos en los que sí se generan estos clones naturales, los denominamos gemelos idénticos, debido a que se desarrollan en un mismo código genético. Sin embargo, esto puede conllevar riesgos. Entre más temprano en el desarrollo, es menos probable que los clones naturales, los gemelos, tengan deformaciones. Pero entre más tarde se separe el clon, es más probable que los dos fetos se desarrollen fusionados compartiendo partes del cuerpo, incluso hasta órganos vitales completos. En esos casos denominamos gemelos siameses. Una vez que la mórula se ha desarrollado por completo y llega al útero, comienza su siguiente etapa de desarrollo. Cuando una mórula crece, empieza a aparecer una cavidad llena de líquido, pero desprovista en su mayoría de componentes celulares. La analogía más común para describir a esta estructura es la de un coco. Al igual que un coco, se presenta una capa de células externas que cubre al embrión como si fuera una cáscara y se denomina ectodermo o trofoblasto, y una masa de células en el interior denominada endodermo o embrioblasto. El embrioblasto es la parte más importante porque es la que contiene realmente al embrión. Sus células aún siguen siendo totipotenciales y también pueden generar clones naturales. Finalmente, la parte que le da su apariencia a esta estructura es la cavidad que rodea al embrioblasto. Es una cavidad llena de líquido que denominamos blastocele. En términos tecnológicos, las células más importantes son las células del endodermo o embrioblasto, ya que son las células totipotenciales que pueden dar lugar a diferentes tipos de órganos. Pero para ello es necesario matar al embrión en desarrollo antes de que se implante. Después de implantado, las células se van a desarrollar aún más y se van a hacer menos potenciales y menos capaces de desarrollar órganos nuevos, aparte de los problemas éticos que conllevaría usar ese tipo de células. Adicionalmente, para terminar, las células que conforman a la cáscara de nuestro coco, es decir, el trofoblasto, van a dar lugar a la placenta, a las membranas que intermedian entre el embrión y la madre. Una vez desarrollada la blástula, también se encuentra con el problema de que ha consumido casi todos sus recursos. Se encuentra baja de energía y por lo tanto debe empezar a consumir energía de su ambiente externo. Para el caso de los mamíferos euterios, este proceso debe ir acompañado por la implantación, es decir, la penetración de la blástula en el endometrio de la madre y el desarrollo de una comunicación por medio del sistema circulatorio para comenzar la alimentación de la blástula y su posterior crecimiento. En la siguiente presentación hablaremos del proceso de implantación y del desarrollo de la gástrula, que es la siguiente gran etapa en el desarrollo embrionario.